Deseo saludarles a todos, queridos hermanos y amigos todos, en esta actualización catequética que estamos haciendo con motivo de toda la actualización que es necesaria hacer para que estemos siempre respondiendo a las situaciones actuales y sobre todo a la escucha de la voz del Señor. Bueno, yo soy el padre Froilán Hernández y desde Costa Rica les mando un gran abrazo, un saludo y unidos fraternalmente en el discipulado, en el seguimiento del Señor. Eh, He querido desarrollar, me pedían algo que nos pusiera, digamos, actuales en la situación actual y creo que ciertamente lo propio, como hemos dicho ya en el primer video, en la primera presentación de esta actualización catequética, lo propio de nuestra experiencia como catequetas consiste precisamente en eso, en saber articular el acto catequístico, la manera en que nosotros llevamos adelante el proceso de catequesis, ¿verdad? El encuentro de catequesis. Entonces, eh, como ya dije, el acto catequístico en general es la manera en que ejercitamos el encuentro de catequesis, que tiene tres momentos, y lo que quiero ahora es dedicar un espacio breve, sencillo, a esos tres momentos. Después de haber hecho una presentación general, global del acto catequético, quiero ahora desarrollar cada una de las tres partes. Y que quede bien clarito, que es lo más importante, que cada encuentro de catequesis tiene que tener esos tres elementos. Sin cada uno de esos elementos, pues no se alcanza la propuesta que pretendemos hacer a través de los itinerarios de catequesis. Eso es muy importante. Entonces, vamos a entrar, decíamos, con la experiencia humana. Entonces, quisiera seguir invitando a ejercitar la catequesis al estilo de la pedagogía de la fe, al estilo de la pedagogía divina, al estilo de Jesús, ¿verdad? Tal vez esto puede tener un gran eco en la renovación de la catequesis de América Latina, si insistimos en que los catequistas ejerciten la catequesis al estilo de Jesús. Decir al estilo de Jesús quiere decir asumiendo su pedagogía, la pedagogía divina, la pedagogía de la revelación. ¿Ok? Después quiero entrar en detalles sobre lo que es la experiencia humana como el primer momento del acto catequístico. Después descubrir cuál es el objetivo, cuál es el corazón de la experiencia humana, que está centrado, como lo estoy señalando acá, en la interiorización. Y de último, cómo ejercitarlo, ¿verdad? Pensando en lo concreto, en el encuentro de catequesis. Bueno, pues vamos una vez más a lo que ya la sesión pasada habíamos descubierto, habíamos visto. Y esto a mí nos tiene que impresionar, ¿no? O sea, es que en la iglesia nosotros hacemos las cosas al estilo de Jesús, como hemos dicho muy bien. Y él en la parábola del buen samaritano, como en otros textos o otras perícopas de la escritura, podemos encontrar este mismo esquema. Ya decíamos que el capítulo 10 de Lucas, del parábola del buen samaritano, del versículo 25 al 29, toda la parábola del 25 al 37, pero la primera parte podríamos decir que es la experiencia humana. Estamos viendo la perícopa o la parábola del buen samaritano con una óptica catequética. Entonces, ve que interesante porque si detallamos la perícopa, Jesús va desarrollando la perícopa precisamente con un énfasis catequético del acto catequístico a la manera de un encuentro de catequesis. Ahí está la manera en que nos tenemos que inspirar para hacer los encuentros. Entonces, como hemos ya visto, lo vuelvo a presentar, el versículo 25-29 nos pone en el contexto, eso es la experiencia humana, nos pone de frente a definidos interlocutores, poniendo al centro a la persona y provoca una pregunta y nos introduce en el corazón de lo que se quiere proponer. Un viajero que sufre un asalto violento, ¿verdad? Eso es una cuestión meramente humana y eso es importante tenerlo presente. Ahora quiero que entremos en detalle, ¿ok? Entonces, vuelvo a recordarles que son tres momentos los que unidos se articulan y se hace el acto catequístico. Vean qué interesante que es esto. Eh, Estos tres momentos están sincronizados uno después del otro. No es que son como tres espacios, ¿no? Sino que se van entretejiendo, entrelazando entre ellos. La experiencia humana es un momento de interiorización en que el catequizando, el interlocutor, el catequista lleva al catequizando a mirar la propia vida para que alcance a vivir plenamente. Entonces lo lleva hacia adentro de sí mismo. Después ahí viene iluminado por la palabra, que es la experiencia de fe. La palabra de Dios resplandece en nuestra vida. Y por último, ¿verdad? Es un proceso como de interiorización, de iluminación. Y por último, viene una transformación que es la respuesta. Una respuesta de discipulado. Entonces, aquí se unen los tres momentos o los tres componentes del acto catequístico. Entremos
de lleno en el componente de la experiencia humana. Pero antes de eso, recuerden que la pedagogía de la fe, lo propio del catequista es hacer eso. O sea, el catequista es un pedagogo de la fe. ¿Quién es el catequeta? Es un experto en la pedagogía de la fe. Eso es un catequeta. Es aquel que es experto en lo propio suyo, el discurso suyo, el corazón suyo. O sea, su expertise está en la pedagogía de la fe. Por tanto, entonces es necesario superarlo, vuelvo a decir, que la catequesis no es una charla, no es un curso, no es un tema, no es una clase, es un encuentro de vida, una experiencia intensa de vida cristiana. Entonces, ahora sí, entremos al punto. ¿Qué es lo propio del primer momento? Bueno, como lo hemos visto, es un pasaje exclusivo de San Lucas, la parábola del buen samaritano, en el que a raíz de una pregunta se suscita un momento de reflexión interior entre Jesús y un maestro de la ley. ¿Verdad? O sea, hay una pregunta. Ven qué interesante, porque la pregunta desencadena la interiorización. Es una estrategia, una muy buena técnica para que podamos provocar la interiorización. ¿Ok? Ahora vamos a reconstruir esa escena bíblica reconociendo los detalles que contiene la experiencia humana. O sea, si partimos de Lucas, del capítulo 10, encontraríamos tres elementos importantes. El primer elemento, el más importante, es la realidad vivida intensamente. O sea, ¿qué es esa realidad vivida intensamente? Ya vamos a descubrir quiénes son los interlocutores y cuál es el contexto. Esos tres elementos son los que van a llevar a la interiorización. ¿Ok? La realidad vivida intensamente. Vean qué interesante, porque ya lo he dicho, la experiencia no es simplemente lo que hemos vivido. Eso no es experiencia, ¿verdad? Esos son recuerdos. Eso es la historia de la vida. No, la experiencia es aquello que hemos vivido con intensidad. Aquello que hemos vivido que nos ha marcado, que nos ha tocado, que nos ha dejado huella. Eso que yo he vivido intensamente o he vivido de manera fuerte, eso es la experiencia humana. Y entonces eso unido a los interlocutores y al contexto. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería la realidad vivida intensamente? En la parábola del buen samaritano hace referencia a la experiencia esencial que motiva aquella parábola. Es fácil reconocer. ¿Cuál es? Pónganse a pensar, ¿no? ¿Cuál es en la perícopa, en la parábola del buen samaritano? ¿Cuál es la experiencia intensa? Es fácil reconocer aquí que la realidad intensa es la enemistad entre las personas y grupos. Pero o sea, está claro, ¿no? Jesús, o sea, el corazón del asunto. Nosotros tendemos a pensar en el tema. Eso hay que darle un cambio aquí en la mente. O sea, el asunto no es temático, el asunto es experiencial, ¿verdad? No sigamos pensando de manera temática. O sea, el asunto, el problema, ¿verdad? El drama, diría, por ejemplo, los especialistas en la catequesis narrativa, como Ricardo Tonelli y otros especialistas catequetas, insistirían en que no hablemos de temática, sino el drama. O sea, ¿cuál es el drama que evidencia esa realidad intensa? Es la enemistad, ¿verdad? Concretamente, en la perícopa del buen samaritano, es la enemistad o la hostilidad inmensa entre los judíos y los samaritanos, ¿verdad? Por ejemplo, que ya se había expresado en los versículos anteriores, estamos en el capítulo 10, en los versículos anteriores, en el capítulo 9, de versículos 52 y 56, se recuerdan a ustedes que se rechazan los samaritanos a darle un pueblo de Samaria, rechaza darle hospitalidad a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué lo rechaza? Por esta enemistad, esta hostilidad que hay entre judíos y samaritanos. Ustedes saben que la causa de este odio no era solo la raza, la religión. Ustedes saben que los samaritanos habían hecho su propia religión, su propio templo, ¿verdad? Y se habían separado de Jerusalén, ¿verdad? Pero también más que la parte de raza, de la cultura, de la religión, era todo un problema político, económico y sobre todo, posesión de tierra. O sea, el drama está ahí y eso es importante, digamos, el catequeta tiene que entender que un itinerario de catequesis, según la pedagogía de la fe, tiene que tener un drama humano, hay un drama humano siempre, o sea, hay algo intenso, hay una realidad nuestra que está siempre presente ahí. Sin ese drama, eso es como lo que amarra todo el inicio del encuentro. Hay un drama, ¿verdad? Por ejemplo, en un encuentro de catequesis hay que empezar con esa intensidad. Hay que llevar a la persona a eso, ya eso conecta a la persona, ya eso lleva a la liga al proceso que vamos a hacer en el encuentro de catequesis. Entonces, la realidad intensa, por ejemplo, siguiendo el capítulo 10 de la parábola del buen samaritano de San Lucas, es ese drama, esa situación tan difícil, esa hostilidad, ese odio, esa enemistad, ese enfrentamiento
entre judíos y samaritanos. Ese es el asunto, el punto central. ¿Quiénes son los interlocutores de la parábola? Vean qué interesante que San Lucas los ha escogido muy bien, ¿verdad? Ha sido ha tenido un ojo muy agudo. Han sido elegidos cuidadosamente. El hombre asaltado, los que pasan de lado, que son el sacerdote y el levita, que son judíos, y el que se compadece. Vean qué hermoso, ¿no? El que se compadece. O sea, el que se compadece no tiene nombre. O sea, se le pone el nombre del que se compadece, que es un samaritano. Imagínense, ¿no? O sea, se le da ese título, es un título el que se compadece el samaritano. ¿Cuál es el contexto? Pero si ustedes ven aquí el mapita que les he puesto por acá, eh, de bajar de Jerusalén por Samaria, era un lugar peligroso, ¿verdad? Y los judíos evitaban pasar por tierra de Samaria por toda la hostilidad que se encontraba. Entonces, el encuentro, la experiencia humana hace referencia a las experiencias que hemos vivido, dramáticas, positivas, negativas, no importa, ¿verdad? El calificativo lo de menos, es a la experiencia intensa que la persona, el grupo ha vivido, ¿verdad? Los interlocutores, ¿verdad? O sea, el catequista se prepara de frente a los interlocutores y el contexto que se está viviendo. En este entonces, el contexto se ha situado en el viaje de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Jesús va hacia Jerusalén y hace referencia el contexto refiere a las personas, los lugares, la historia, la ubicación geográfica, el lenguaje, los asuntos temporales, socioculturales, políticos, económicos, es decir, todo aquello que es parte de la experiencia humana, ¿verdad? O sea, es que si nosotros llegáramos a entender esto, la catequesis no es ir a dar un tema, la catequesis no es ir a dar una clase, la catequesis no es ir a hacer una predicación, la catequesis es pedagogía de la fe y tiene que poner en equilibrio, en articulación, la experiencia humana con la experiencia de fe y la respuesta de fe. Este es el arte de la catequética del catequista. Entonces, la experiencia humana hace referencia a aspectos de la vida cotidiana de la gente, de las personas y las sociedades. Concretamente, pensamos en la realidad, el contexto y la historia de los catequizando. O sea, el catequista, ¿verdad? La propuesta de un itinerario de catequesis tiene que poner una propuesta que tenga en cuenta al interlocutor que tiene de frente, su psicología, su estilo de vida, su situación actual. Eso es importante. Un documento de aquí de mi país que orienta la catequesis nos dice esto, que es muy iluminador. La experiencia humana alude a la realidad humana cotidiana. ¿Ven qué interesante? A lo cotidiano, a lo que la gente vive. O sea, eso es la experiencia humana, lo que yo he vivido con intensidad, pero que es percibido conscientemente y que pasa por un proceso de apropiación, de interpretación y de profundización por parte del catequizando. ¿Verdad? O sea, la experiencia está ahí. ¿Qué va a hacer el encuentro de catequesis? Va a tomar esa experiencia y la va a llevar a apropiarse, a interpelarse y a profundizarlo, a sacarle, como diríamos aquí nosotros, a sacarle el jugo a aquello que yo he vivido, a que aquello que yo he vivido se ha percibido, se ha interpretado con sentido. Esto forma parte del contenido de la catequesis. Aquí está el punto. La experiencia humana no es una dinamiquita, no es una técnica didáctica, no es, ¿verdad? O sea, con esa mentalidad pedagógica conductista, no llegamos a ningún lado, no funciona. No, la experiencia humana es parte de la metodología y es parte del contenido del encuentro. Recuerden, palabra es contenido y gesto, método o metodología. O sea, la experiencia humana es parte ya. ¿Verdad? Yo veo catequistas que hacen una dinámica, hacen un canto, y eso fue la experiencia humana. Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún significado. O sea, la experiencia humana tiene que estar ligada con la experiencia de fe. Y ya ella en sí misma es contenido de la experiencia del catequizando. ¿Ok? Forma parte y ha de estar presente en todo el proceso catequético en el desarrollo del encuentro, como decía el anterior directorio al 152. Es en la experiencia humana donde inicia y concluye el aprendizaje. Qué interesante, porque el aprendizaje empieza de mi vida, de la vida del catequizando, y regresa a mi vida, a transformar la vida del catequizando. Ven, ese es el proceso, ¿no? Interioriza la vida del catequizando, la ilumina para volver a la propia vida de manera renovada y transformada. Y es a partir de ella, de la experiencia que uno ha tenido,
que las nuevas cogniciones, los aprendizajes, se asientan, crecen y se construyen nuevos referentes. En el caso de todos los interlocutores, niños, jóvenes o adultos, pero si hacemos una particularidad con los adultos, la experiencia humana tiene que tener mayor eficacia, porque el adulto aprende ya en base a las experiencias que él ha tenido. Él es capaz, ¿verdad? El conocimiento ya de una persona adulta, la manera en que él aprende la epistemología de una persona adulta, hace referencia a la manera en que él es capaz de asociar los nuevos conocimientos o lo nuevo que está experimentando con lo que ya ha experimentado. Esa es la manera en que el adulto normalmente puede crecer en su conocimiento. Eso es fundamental. La experiencia humana no es algo preliminar. Hemos tenido ese problema, ¿no? En América Latina muchas veces hemos tenido la experiencia humana como algo preliminar. Un jueguito, una cancioncita, una dinamiquita. No, 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 estamos equivocados. La experiencia humana es parte del encuentro, de su contenido y de su metodología. De modo que la experiencia humana, atención, es una situación cotidiana que ha impactado mi vida. Eso quiere decir que es intenso. Como ya lo dije, ¿no? No sirve cualquier cosa, ¿verdad? O sea, no funciona. Tiene que ser algo que haya tocado la vida del catequizando. La experiencia humana del catequista tiene que tener, por eso es que la catequesis es un arte. La catequesis, el encuentro, es un arte. El catequista es un artista de verdad, movido por la gracia de Dios, un artista. Es un pedagogo de la fe que es capaz de tirar afuera, de que el catequizando tire afuera aquello que ha impactado su vida, aquello que en lo cotidiano le ha marcado. Por tanto, no debe confundirse, como ya lo hicimos ver en la primera presentación, con el cúmulo de cosas del pasado. No, digamos, no entendamos la experiencia humana como el pasado. Esa relación es inadecuada. Experiencia humana no es pasado o historia del pasado. Experiencia humana es realidad vivida intensamente. O sea, lo que yo he vivido con intensidad. ¿Verdad? Una cosa es, por ejemplo, hacer un viaje y estuvo muy bonito todo, pero no hubo nada que le diera sentido, que me marcara, que tiene significado para mí, que yo percibiera de manera importante, ¿no? Otra cosa es cuando yo he experimentado algo que me ha marcado. Ese es el punto. Es aquella situación o aquel acontecimiento que hemos vivido de tal forma que nos sigue marcando. Eso es la experiencia humana. O sea, ¿a qué? Por ejemplo, ¿verdad? Por un ejemplo, estaba yo un día de esos en una catequesis con adultos, ¿verdad? Y escuchamos un canto y el canto hablaba de lo que es la felicidad. Y la pregunta que desencadenó, por ejemplo, por un ejemplo, hay un canto que habla felicidad, ¿no? Es un canto de Gondwana, es un canto famoso, popular. La gente lo escuchó y después se le hizo la pregunta, bueno, qué es lo que a ti te da felicidad? ¿Qué es lo que a ti te da felicidad? Qué interesante. O sea, entonces ya hay una pregunta que desencadena aquello. La persona tiene que ponerse a mirar en su vida qué es lo que le da felicidad, qué me ha marcado intensamente. ¿Ok? Entonces lo importante es comprender que la experiencia humana no es algo banal, no es algo preliminar. Lo importante es el contenido, lo importante es cuando yo hable de la doctrina, lo importante, no, la catequesis no es así. Desde el primer minuto al último minuto, cada momento de la catequesis, del encuentro de catequesis, es importante. No es algo banal, sino es algo que por naturaleza es intenso. Vean, tal vez la clave para comprender la pedagogía de la fe es la intensidad. O sea, Jesús, ustedes miren a Jesús. Jesús es intenso. Ahora, no estoy hablando como la gente entiende hoy, ¿no? La gente entiende hoy intenso, es decir, tóxico, ¿verdad? Esa esposa mía, decía un señor un día, es intensa, padre. Y quería decir, era tóxica. No, yo estoy hablando de eso. Jesús no era tóxico. Él era intenso. Intenso quiere decir que sabía dónde poner el acento. Sabía de qué manera señalar lo importante. Sabía distinguir entre lo importante y lo banal, lo secundario. Bueno, sabía poner el ojo en lo central, en aquello que da vida al resto. Eso sí, eso es el punto, ¿verdad? Es algo, la experiencia humana
es algo que por naturaleza es intenso, intenso, y que marca a la persona, su vida, su historia. Verá, aquí esto es la experiencia humana, o sea, el catequista es el pedagogo, ¿verdad? Como que aquel que va tirando afuera lo que al catequizando ha marcado su vida. Y es capaz de, a partir de eso que el catequizando va descubriendo, ir anunciando la presencia de Dios en su vida. Aquello que ha marcado la persona, su historia, su vida, eso es la experiencia humana. Por ello, por ejemplo, en un encuentro de catequesis, no se puede ser superficial. No, no. El catequista no puede pensar en dinámicas así cualquiera, en cualquier estrategia, en cualquier, que una didáctica que sea. No, el encuentro tiene que ser muy bien planificado. Tiene que tener una pedagogía que haga que la persona logre la interiorización en un primer momento, ¿verdad? Es una experiencia, no puede ser superficial. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué la catequesis no da fruto? Porque en muchas parroquias la catequesis es una pérdida de tiempo y un aburrimiento y un cansancio y no da fruto. Porque es superficial. Superficial, mediocre. Porque en muchos lugares, qué triste decir esto, en muchos lugares nuestra catequesis es superficial, no es intensa, no marca la vida, no toca el dicho así, ¿verdad? No toca el corazón, no transforma a la persona, no la lleva a mirar hacia adentro. Sin eso, no es posible que la catequesis dé fruto. Esta intensidad, ¿verdad? Ya dije, no es tóxico, no estoy hablando de eso, estoy hablando en un lenguaje más filosófico, más antropológico y más teológico estoy hablando. Entonces, esta intensidad, ¿cómo se logra? Con las palabras y los gestos. Ahí está la metodología. Vamos a ver, ¿cómo se es intenso? Vamos a ver, cuando hay discurso sin acción, no se alcanza la experiencia. Por ejemplo, no consiste en dar un tema sobre, la catequesis no es dar un tema sobre la oración. ¿Cuánta gente hace eso? Hay discurso, pero no hay acción. Ese no es el estilo de Jesús. Esa no es la pedagogía divina, esa no es la pedagogía de Jesús, esa no es la pedagogía de la fe. Estamos acostumbrados a hablar y hablar y hablar y hablar y a no hacer experiencia. El catequista, ejemplo, enseña a orar orando con palabras y gestos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra lo intenso en Jesús, verdad? Llegan donde Jesús, acusan a la mujer, Jesús no habla, calladito, escribe, está escribiendo. En el piso está escribiendo Jesús. ¿Y tú qué dices? Jesús continúa escribiendo. Ven, el gesto es más intenso que una palabra. Yo no sé por qué nosotros somos occidentales, ¿no? Hemos pensado con el racionalismo de la Ilustración del siglo XVIII en adelante que podemos convencer a la gente a raíz o a través de la palabra. Es cierto, la palabra es persuasiva, pero usted tiene que prepararse como catequista o como catequeta, tiene que tener retórica, tiene que tener argumentación, tiene que saber, la catequesis es un arte de comunicación también, pero no solo de la palabra, también del gesto. ¿Verdad? En Oriente, por ejemplo, la iglesia oriental, los cristianos orientales tienen esta perspectiva de gesto. El gesto es más poderoso. Para que haya intensidad, tiene que haber el gesto y palabra y gesto juntos. Les pongo un ejemplo, ¿no? Estamos dando una catequesis, ¿verdad? Una catequesis. A mí me impresionó mucho, ¿eh? Está un sacerdote dando una catequesis de adultos, ¿verdad? Hay una cruz y se acerca al sacerdote y le habla al crucificado. Dice, es que tú en la cruz, está hablando del misterio de la cruz. Y aprovecha que en el lugar hay una cruz y se acerca y le dice, esta cruz es la cruz de Cristo, señala la cruz. Hay gesto, hay palabra. O sea, usa lo visual. Ahí hay intensidad. Solo así brota la experiencia. Usted puede hacer un discurso hermoso, pero si no hay gesto, no brota la experiencia. Dios mismo, al revelarse, conforme a su pedagogía, lo ha hecho partiendo de la experiencia humana. Es interesante, ¿no? Es decir, Dios para revelarse, para manifestarse, para darnos a conocer el misterio de su voluntad,
como dice el Verbum 2 del Vaticano II, ha considerado nuestra historia, nuestro contexto, nuestro lenguaje. Yo siempre me he preguntado, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Que Abraham le habla en su lengua, que a Moisés le habla en su lengua, que a Jeremías le habla en su lengua, que a Santa Faustina, cuando se le aparece ya en Polonia, le habla en polaco, ¿verdad? O sea, Dios parte de nuestra experiencia, ¿verdad? Con personas concretas, acontecimientos históricos concretos. O sea, el punto de partida del misterio de la salvación, de la revelación cristiana, es la experiencia humana. Por eso, por esos hechos y su intervención en ellos, Dios se reveló a Israel. Por esta vía se puede comprender la experiencia humana no como una suma de acontecimientos o como la simple colección de acontecimientos o actos que el ser humano va realizando y que a la postre pueden llegar a constituir su propio propósito de sabiduría. La experiencia humana constituye más bien el ejercicio de la verdadera condición humana, ubicada en un lugar, una cultura, un tiempo, un medio social, orientada hacia un horizonte de valores que tienen sentido. Por eso, esto es fundamental. La experiencia humana es esencial para la catequesis. No es algo secundario, no es algo de poco bagaje, es algo importante. Por eso, la pedagogía de la fe, con lo que la iglesia evangeliza y hace la catequesis, se fundamenta en el misterio de la encarnación. El Hijo de Dios se hizo uno de nosotros. Y la palabra, ese San Juan, al versículo primero, se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Verdad? En Él, en esa humanidad, hemos contemplado la gloria del Padre. Por eso, el fundamento teológico, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, para nosotros como catequetas, en iniciar el encuentro con la experiencia humana, está en el misterio de la encarnación, de ese Dios que se ha hecho uno de nosotros y nos ha salvado asumiendo nuestra naturaleza humana. Entonces el acontecimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho uno de nosotros, marca nuestro estilo de catequesis. Ese acontecimiento kenótico, es decir, de hacerse, abajarse, de encarnarse, de hacerse pobre, de hacerse sencillo, marca la catequesis. La catequesis es esto, ¿no? Es encarnatoria. O sea, la catequesis no es un tema que yo propongo y que todo el mundo tiene que adecuarse al tema que estoy proponiendo en el itinerario. No, hay una propuesta de contenido con una metodología que hace que esa propuesta se encarne desde la experiencia de cada catequizando. Por eso miren, el nuevo directorio lo tiene claro, ¿verdad? Esto me sigue a mí dando un poco de preocupación. A nivel de teoría estamos excelentes, estamos volando a nivel de teoría, pero en la acción yo no entiendo por qué no hemos logrado esto. Y tengo que decir algo vergonzoso, es culpa de los catequetas. A nosotros nos toca, a los catequetas nos toca, a ustedes les va a tocar, a los que están estudiando catequética, hacer que esta brecha entre la teoría sobre la catequesis y la acción catequética, vean, se una. Porque en teoría volamos, vamos avanzados, pero en la práctica el asunto hay una ruptura, una dialéctica. Nos toca hacer que esta reflexión se convierta en acción. Y vean qué interesante porque el directorio al numeral 197 dedica toda una parte a explicar o a detallar lo que se percibe como experiencia humana y lo dice así, lo leo porque es hermoso. Dice, la experiencia humana es constitutiva de la catequesis. O sea, ya no es un cantito, ya no es un jueguito, ya no es una dinamiquita que hacemos al principio del encuentro, es mucho más. En su identidad y en su proceso, como también en su contenido y en su método, es lo que ya decía antes. Porque no solo es el lugar, escúchese, no solo, la experiencia humana no solo es el lugar donde resuena la palabra de Dios, sino también el espacio donde Dios habla. Ahí empieza. En la experiencia humana, en el primer momento del encuentro de catequesis, ahí empieza Dios a hablar. ¿Y dónde empieza a hablar? Primero en mi historia y después en mi oído, a través de la escucha de la palabra. Ahí resuena la palabra de Dios. La vida, mi historia, vivida con intensidad, ahí es donde Dios habla. La experiencia de los individuos, de las personas o de la sociedad, en su conjunto debe ser abordada con una actitud de amor, acogida y respeto. Pero o sea, aquello que va brotando de los catequizandos, el catequista tiene que mirarlo no con moralizantes ojos, sino con una actitud de acogida, de compasión, de respeto, lo que cada uno ha vivido ahí en esa historia, que es lo que queremos, que el catequizando descubra que en esa historia Dios ha estado presente. ¿Verdad? ¿Quién es un discípulo?
uno que es capaz de mirar la presencia, la mano del Señor en su historia, en su vida. Eso es ser cristiano. Dios actúa en la vida de cada persona y en la historia. El catequista, inspirándose en el estilo de Jesús, en la pedagogía de Jesús, se deja alcanzar por esta presencia. Entonces sí, o sea, ¿cuál es la tarea del catequista? Tirar afuera. Que el catequizando, el interlocutor, el catecúmeno, tire afuera su historia, aquello que ha vivido. Y ahora el catequista le va a ayudar a descubrir la presencia de Dios en esa historia. Cuando el catequizando descubre a Dios presente, ahí surge en su vida, en su historia, ahí surge la profesión de fe. Ahí tiene sentido la celebración de fe, ahí tiene sentido la vivencia de la fe y la oración. A ver, decía Feuerbach, un famoso filósofo, es el padre del ateísmo en masa, que el ateísmo en masa actual o la indiferencia religiosa actual nace de que la gente no ha hecho experiencia de la presencia de Dios. Una vez que la persona ha hecho presencia, las experiencias, que ha descubierto a Dios presente en su vida, en sus alegrías y en sus penas, en la belleza y en la dificultad, una vez que se ha descubierto a Dios presente en mi historia humana, en mi historia diaria, cotidiana, oiga, ahí empieza la experiencia religiosa verdadera y auténtica, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una persona venga a catequesis y no sea acompañada para experimentar la presencia de Dios? Es que nos hemos centrado en una pedagogía que no es la pedagogía de la fe. Entonces aquí está el problema. Esta acción libera a la persona y a la historia de pensarse solo como receptores de la propuesta. Se abre una relación de reciprocidad, de diálogo, escuchando que el Espíritu ya está realizando en silencio. O sea, ya en la experiencia humana ya Dios está actuando, ya el Espíritu está actuando en silencio. Está mal cuando se piensa que la experiencia humana es algo distinto a la experiencia de Dios. No, en ella es el lugar donde resuena la acción de Dios. A ver, Jesús es experto en humanidad. Esta capacidad no humana. O sea, Jesús claro que hace milagros, claro que hay signos visibles extraordinarios en Jesús, pero la mayoría de acciones y palabras de Jesús son humanas, sencillas. Las palabras más fuertes de Jesús fueron profundamente humanas. Su muerte en la cruz, el acontecimiento más pascual, más impresionante, humano. La muerte asumió hasta en lo más profundo la experiencia humana, muriendo por nosotros. Él es experto en experiencia humana. El catequista y el catequeta tiene que ser experto en humanidad, experto en experiencia humana. El catequeta, si usted va a diseñar un itinerario de catequesis, va a diseñar un proceso de catequesis, si va a diseñar, ayudar a la elaboración de un catecismo para niños, para jóvenes o para adultos, tenemos que ser expertos en la experiencia humana. Pues el mismo Dios, siendo Dios, compartió nuestra condición humana. Nunca fue indiferente ante ninguna realidad cotidiana, como dice el prefacio de la liturgia. Aprovechaba las situaciones de la gente para mostrar el reino de Dios. Qué interesante, ¿no? En la parábola, Jesús, ¿de dónde parte? Parte de la experiencia vivida. Salió el sembrador a sembrar, experiencia humana. Había una oveja, se perdió, experiencia humana. A aquella mujer se le perdió una moneda, experiencia humana. ¿A cuántas veces no se nos ha perdido a usted algo en la casa y empieza a barrer y a buscar y no? Experiencia humana. Un hijo se pelea con su padre y se pide la herencia y se va. ¿Cuántos hijos han peleado con su padre? Experiencia humana. O sea, la propuesta del reino parte de la propuesta humana. O sea, muy mal. No es catequesis. Si usted empieza de una manera distinta el encuentro, ¿verdad? Ya lo dije, a mí me asusta, ¿eh? ¿Por qué no? Porque hemos olvidado totalmente la manera de actuar de la revelación, de la pedagogía de la fe. Si usted empieza orando el encuentro, perdón, la oración no es experiencia humana, sería la más bien respuesta de fe, sería para el final del encuentro. Si usted empieza dando una charla, dando un tema, bueno, aquí hoy, bienvenidos todos, aquí, yo voy a hablar de tal cosa, eso no es una catequesis. El tema que nos toca hoy, bienvenidos todos, el tema que nos toca, eso no es un encuentro de catequesis, es una ponencia, eso es otra cosa. El encuentro tiene su arte,
y empieza con la experiencia humana. Jesús es capaz de partir de la realidad cotidiana, ¿verdad? De una semilla, del agua, de lo que la gente vive. Aparte de eso, vean con la samaritana. No es solo la parábola del buen samaritano, vean la samaritana. Como dice el sol, ¿verdad? Un solazo. Jesús se sienta ahí en el pozo. Llega aquella mujer y Jesús la ve y no le dice, ajá, has tenido tantos maridos y ninguno de ellos esto ha sido verdaderamente tú. No, no empieza así el encuentro de Jesús y la samaritana. ¿Qué dice Jesús? Tengo sed. Dame de beber. Perdón, dame de beber. Así es lo que dice Jesús, dame de beber. Entonces ahí empieza el diálogo. Es pura. La sed es el punto de partida. La sed. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Y empieza. Capítulo 4 de San Juan, uno de los textos más bellos de la Escritura. Muestra el reino desde lo cotidiano. Ese es el arte de la experiencia humana. Mira más allá de la apariencia. Mira con compasión. Sabe leer, Jesús sabía leer la historia de vida de la gente, miraba su dolor, su sufrimiento, lo que está detrás. Eso tiene que ser el catequista. Provoca la interiorización desde el contexto de su tiempo. Se provoca. El catequista tiene que provocar, tiene que acompañar, tiene que llevar a la persona de la mano a mirar su profundidad, a interiorizar. Jesús utiliza las experiencias, dice el nuevo directorio, y situaciones humanas, es el numeral 200, para señalar realidades trascendentes, ¿verdad? De lo inmanente, o sea, de lo cotidiano a lo trascendente, ¿verdad? Es un lenguaje analógico, que es el lenguaje propio de la teología. Y al mismo tiempo indica qué actitud asumir. En la explicación de los misterios del reino se sirven situaciones ordinarias de la naturaleza, la actividad humana, la semilla, el comerciante que busca un tesoro, el padre que prepara el banquete nupcial para su hijo, la catequesis para hacer inteligible el mensaje cristiano, la experiencia del reino, necesita valorar la experiencia humana, que sigue siendo mediación prioritaria para acceder a la verdad de la revelación. Oiga, esto que está aquí tiene una densidad teológica profunda. Oiga lo que dice, la experiencia humana es mediación prioritaria para acceder a la verdad de la revelación. Habría que dedicar todo un curso de teología para entender esta expresión última del numeral 200 del nuevo directorio. La experiencia humana es mediación para acceder a la revelación, a la verdad de la revelación. O sea, la experiencia humana no es secundaria, no es una dinámica, no es un cantito, no es cualquier cosa. Es parte del contenido y del método propio del encuentro. Por tanto, es importante que comprendamos la experiencia humana como aquellas situaciones cotidianas vividas con intensidad, aquello que hemos vivido con intensidad, pero, aquí viene el punto, pero sin hacer referencia directa a lo religioso. O sea, no, por eso les digo, el proceso hay que llevarlo despacio. No hay que atropellarlo en el encuentro, no hay que acelerarlo. O sea, obviamente llegaremos al punto de la experiencia cristiana o religiosa. Pero en un primer momento hay que dejar que la persona lo descubra la acción, descubra la experiencia y después descubrirá detrás de eso la experiencia de Dios. Por eso es una situación cotidiana vivida con intensidad, pero sin hacer referencia directa a lo religioso. Eso no quiere decir que experiencia humana sea opuesto a experiencia cristiana. Pues como ya hemos visto, lo humano es realidad donde acontece la revelación cristiana. La experiencia humana es lo cotidiano que poco a poco se abre al misterio a la luz de la fe. Eso es, ¿verdad? Es lo que yo he vivido todos los días. O sea, no es opuesto, pero de manera pedagógica, aquí es importante esto, de manera procesual, en mi cotidianidad, en mi vida, en mi historia, voy descubriendo la luz de la fe. Pues en los acontecimientos vividos por los catequizantos iremos iluminándoles para que descubran la presencia del Señor. Por eso vean qué hermoso ya Juan Pablo II en Catequesis Traen del número 22 decía, la auténtica catequesis es una iniciación ordenada y sistemática a la revelación que Dios mismo ha hecho al hombre en Jesucristo. Revelación conservada en la memoria profunda de la Iglesia, en la tradición.
las Sagradas Escrituras y comunicada constantemente mediante una tradición viva y activa de generación en generación. Pero esta verdad no está aislada de la vida ni justapuesta artificialmente a ella. Se refiere al sentido último de la existencia, la ilumina, la inspira, la juzga a la luz del Evangelio. Qué interesante. Entonces, no es que haya contradicción, sino que, vamos a ver, sino que cada una va puesta en su momento. Primero experiencia humana y luego experiencia de fe. Por eso la experiencia humana exige del catequista la capacidad de escucha, la capacidad de abrirse al otro, la capacidad de entrar en un diálogo respetuoso. Bueno, la catequesis no es una charla donde yo doy un tema. Eso no es una catequesis. Eso no es la catequesis. La catequesis es un diálogo. El catequista va haciendo, llevando al catequizando al grupo de catequizando a que tiren afuera su experiencia, a que vayan, miren adentro y puedan dialogar sobre su experiencia. Y los va llevando a un diálogo respetuoso, a interpelar el corazón, a provocar preguntas, a buscar respuestas. Así el catequista es verdaderamente prójimo como el buen samaritano, ¿verdad? ¿Cuánta gente está apaleada como aquel hombre que fue robado y golpeado y tirado en el camino? ¿Cuánta gente está así? Todo aquel que no ha encontrado a Jesús está tirado en el camino, perdiendo su vida en quién sabe cuántas cosas. El catequista es ese buen samaritano que lo mira, lo acompaña, lo ayuda a sanar y sobre todo lo ayuda a descubrir una vida nueva. Para que en nuestras parroquias la catequesis se renueve conforme para la la vida cristiana, es necesario que le demos gran importancia a la experiencia humana. Es el primer momento esencial del encuentro de catequesis. Solo podrá darse encuentro con el Señor, escúchese bien, si se parte de la historia, la vida y la realidad de los catequizandos, de los interlocutores. Solo podrá haber experiencia, verdadero encuentro con Cristo, verdadera experiencia de discipulado si se parte de la historia y la vida, la realidad del interlocutor. Por eso, retomando, yo quisiera animarles a eso. La reflexión catequética apunta a concebir la experiencia como aquello que la persona vive intensamente. Entonces, en nuestros encuentros, retomando, la experiencia humana es un primer momento, que es aquello que yo he vivido intensamente, que me lleva a la interiorización. Recuerden que la palabra clave es esto, intenso. Cuando un encuentro no es intenso, el encuentro no funciona, no va a brotar nada de un encuentro que sea superficial. En el próximo encuentro, en la próxima sesión, yo ofreceré lo que es la experiencia de fe centrada en la iluminación y concluiremos con la respuesta de fe. Entonces, vamos a ver, para concretizar e ir concluyendo. La experiencia humana como primer momento del encuentro provoca globalmente la interiorización en el catequizando, que es lo que quiero ahora puntualizar para ir concluyendo. Vamos a ver, dice Gerald von Helsing, es el contacto interiorizado con lo vivido, hecho precisamente para tomar posición o situarse personalmente de frente a la realidad misma. O sea, ¿qué es la interiorización? Es la capacidad de poder mirar adentro lo que yo he vivido y que aquello tenga sentido o yo lo pueda interpretar. Por ello, tengámoslo bien claro, la experiencia humana es para suscitar en el catequizando un proceso interior de reflexión. Esto es lo importante. Y vean qué hermoso porque el numeratorio, el nuevo director, el número 198, no lo explica. Jesús en su anuncio del reino busca, encuentra y acoge a las personas en sus situaciones concretas de la vida. También en su enseñanza parte desde la observación de los acontecimientos de la vida y de la historia, leyéndolos con una óptica de sabiduría. La experiencia humana en las palabras de Jesús se ve claramente como su punto de partida. Partiendo de los hechos y vivencias conocidos por todos, provocan a los interlocutores interrogantes e inician en ellos un proceso interior de reflexión. Este proceso interior de reflexión es la interiorización. La catequesis, si quiere dar fruto, tiene que iniciar con un proceso interior de reflexión. Eso es la interiorización. Entonces, vamos ya construyendo el encuentro. ¿Cómo sería un encuentro de catequesis? Primero sería la experiencia humana. ¿Verdad? Que sería un momento de interiorización. Eso es llevar al catequizando
hacia adentro. Imagínense el trabajo que tenemos los catequetas para construir los itinerarios, esta experiencia humana, para provocar esta interiorización, ¿verdad? Todo el contenido, la palabra, y todas las estrategias o metodología, el gesto, para que el catequizando pueda entrar en sí mismo. Después daría paso poco a poco a la experiencia de fe, por ejemplo, y de último provocaría la respuesta de fe. En la experiencia de fe se ilumina la vida, aquella experiencia que ha brotado de la vida del catequizando, y en la respuesta de fe aquella experiencia viene renovada y viene transformada. Pongo un ejemplo, ¿no? El encuentro en la experiencia humana podría empezar con un primer momento, esta experiencia humana, de acogida. Podría continuar de saludo, de bienvenida, con alguna. Siempre, en cada momento, tiene que haber palabra y gesto, siempre. No puede haber solo palabra. Y el gesto, hermoso, ¿no? David Bergman dice, la palabra se refuerza con la acción, el hecho, y el gesto viene explicitado en la palabra. Esta relación, esta es una metodología sacramental. Entonces, puede haber un momento de acogida, de bienvenida, de sentida, hermosa, bienvenida. Después un momento de intercambio de lo que ha vivido la gente, cómo ha estado esta semana, cómo han vivido, qué cosas, qué noticias nos quieren contar, de lo que ustedes han vivido, etcétera, etcétera. Después vendría un momento de experiencia humana propiamente, lo que se propone en ese encuentro, y después vendría un momento de preparación para la escucha de la palabra. Y esa preparación para escuchar la palabra nos va pasando a la experiencia de fe. Para concluir, como hemos visto, el núcleo de la experiencia humana está en la interiorización, ¿verdad? El corazón de la experiencia humana consiste en interiorizar. Bien, ojalá que aquello que estamos proponiendo les sirva para que ustedes puedan animar a la renovación de la catequesis como iniciación y maduración de la fe. Un abrazo a todos.